En el capítulo 14, en la página 342, barbitúricos. Es que anteriormente se trata de medicamentos intravenosos y etcétera. Barbitúricos con la introducción del tiopental, pentotal, por Lundy en 1935, pudo contarse con un barbitúrico de tiempo de acción apropiado para las necesidades de la cirugía. Su uso durante la anestesia general sigue excediendo al de cualquier otro barbitúrico. Otros barbitúricos de acción ultra breve son metohexital sódico y tiamilal sódico. Propiedades farmacológicas. Después de una dosis anestésica intravenosa única de tiopental sódico en solución isotónica al 2.5% en agua estéril, hay pérdida del conocimiento en plazo de 10 a 20 segundos, tiempo requerido para que el fármaco circule desde el brazo hasta el cerebro. La profundidad de la anestesia se puede incrementar hasta durante 40 segundos y a continuación disminuir de manera progresiva hasta que se recupere el conocimiento en plazo de 20 a 30 minutos. Esta secuencia refleja los cambios en la concentración del tiopental en sus sitios de acción cerebrales y es consecuencia de la distribución inicial del fármaco por el cerebro, seguido de su redistribución subsecuente hacia otros tejidos, o sea, la semidesintegración plasmática durante el periodo de distribución es de cerca de 3 minutos. Se estudia a fondo esta propiedad en los capítulos 1 y 17. Al despertar, la concentración plasmática puede ser de 10% del valor máximo. Cuando todos los tejidos contienen cantidades suficientes de tiopental, la redistribución no origina una caída tan precipitada de la concentración en el plasma y se prolonga el tiempo de acción. Por tanto, cuando se administra una cantidad total demasiado grande, la recuperación puede requerir muchas horas. El tiopental se metaboliza con lentitud en el hígado, aunque este factor no influye significativamente en la duración de la anestesia, salvo cuando se administran dosis excesivas. En el caso del metohexital, la degradación metabólica puede tener un poco más de importancia. Otros factores, como fijación del tiopental por las proteínas plasmáticas, cambios en la fracción no ionizada del fármaco después de alteraciones del pH de la sangre o cambios en la distribución del flujo sanguíneo, pueden influir también en la profundidad de la anestesia, el tiempo de recuperación y el tiempo de acción del fármaco. Acción anestésica general. En el capítulo 17 se estudian los efectos de los barbitúricos en el sistema nervioso central. No son particularmente característicos los signos de la anestesia. Las pupilas son de tamaño pequeño o normal, los globos oculares quedan fijos y por lo general orientados en sentido central, disminuyen los reflejos palpebral y tendinoso, y la respiración y la circulación se deprimen en cierto grado. Sin embargo, el tiopental y otros barbitúricos son malos analgésicos y pueden incluso incrementar la sensibilidad al dolor cuando se administran en cantidades inadecuadas. En estas circunstancias se manifiestan signos de reacción simpática como taquicardia, pupilas dilatadas, lagrimeo, sudación, taquipnea, aumento de la presión arterial y movimientos o vocalización por reacción al procedimiento quirúrgico. Respiración. A diferencia de lo que ocurre con algunos analgésicos de inhalación, el tiopental no es irritante para las vías respiratorias. Sin embargo, ocurren con cierta frecuencia tos, laringoespasmo o incluso broncoespasmo. No se han podido dilucidar las bases de estas reacciones. Desaparecen conforme se establece un plano más profundo de anestesia. La presencia de saliva, la inserción de una cánula respiratoria o la obstrucción parcial por tejidos blandos puede desencadenar una o todas estas reacciones. Las dosis moderadas de tiopental no deprimen estos reflejos de las vías respiratorias. En relación con la dosis, el tiopental produce una depresión de la función respiratoria que puede ser profunda. Tanto la reacción del dióxido de carbono como la reacción a la hipoxia se reducen o incluso se abolen después de su administración.
Después de una dosis suficiente de tiopental para producir sueño, disminuye el volumen de ventilación pulmonar, y a pesar del incremento pequeño en la frecuencia respiratoria, se reduce también el volumen por minuto. Asimismo, puede disminuir la capacidad funcional residual, sobre todo si ocurre tos. Por último, se incrementa en grado leve la tensión arterial de dióxido de carbono. Las dosis mayores de tiopental producen cambios más profundos y la respiración se conserva solo con los movimientos del diafragma. Las manipulaciones quirúrgicas constituyen un estímulo para la respiración y dentro de ciertos límites pueden superar la depresión respiratoria. Circulación. Después de la administración de una dosis anestésica de tiopental a un adulto normal, la presión arterial disminuye solo de manera transitoria y a continuación se normaliza. El gasto cardíaco suele disminuir en cierto grado, pero la resistencia vascular periférica se conserva sin cambios o se incrementa. Disminuye también el flujo sanguíneo hacia la piel y cerebro, pero el de otros órganos se conserva básicamente normal. En caso de hemorragia u otra forma de hipovolemia, inestabilidad circulatoria, sepsis, toxemia o choque, la administración de una dosis normal de tiopental puede ocasionar hipotensión, colapso circulatorio y paro cardíaco. El tiopental y cualquier otro agente anestésico general deben emplearse con extrema precaución en pacientes que experimentan estos trastornos. El sistema vasoreceptor parece no verse afectado por el tiopental, pero la actividad nerviosa simpática se reduce. No se incrementan las concentraciones plasmáticas de catecolaminas y el corazón no se sensibiliza a la adrenalina. Son poco frecuentes las arritmias, salvo en presencia de hipercarbia o de hipoxemia arterial. Flujo sanguíneo cerebral y metabolismo cerebral se reducen cuando se administran tiopental y otros barbitúricos. La presión intracraneal lo hace de manera notable y se recurre a este efecto en clínica durante la anestesia para operaciones neuroquirúrgicas o en otras circunstancias en que se esperan incrementos de la presión intracraneal. Las dosis de tiopental suficientes para producir eje isoeléctrico protegen al cerebro durante la isquemia, pero no si el eje se ha vuelto isoeléctrico de antemano a causa de paro cardíaco o traumatismo craneoencefálico. Otros órganos. La relajación del músculo estriado es transitoria, que ocurre solo al principio de la anestesia. El tiopental tiene poco efecto en las concentraciones uterinas, pero cruza la placenta y deprime al feto. Se deprimen las funciones de hígado y riñón solo en grandes dosis del agente, y de todas maneras solo en forma transitoria. Aplicación en la anestesia. El tiopental sódico se administra por vía intravenosa, se puede dar una sola dosis o bien por goteo intermitente o en solución de flujo continuo. La administración continua incrementa la probabilidad de sobredosificación, con periodos de recuperación subsecuente prolongado. Para las inyecciones únicas o intermitentes de tiopental sódico, la concentración empleada no debe exceder 2.5% en solución acuosa. Las inyecciones se administran con mayor seguridad en la válvula lateral de un sistema de administración intravenosa de solución salina o de solución glucosada al 5% en agua. Si se inyectan concentraciones mayores de 2.5% en un sitio extravascular, el dolor puede ser intenso y habrá peligro de necrosis tisular. Preocupan aún más los resultados de la inyección intraarterial inadvertida de soluciones concentradas de tiopental. El endotelio arterial y las capas más profundas de las arterias se lesionan de inmediato y sobreviene endarteritis a menudo, con trombosis exacerbada por el espasmo arteriolar subsecuente. El resultado puede ser isquemia vascular o incluso gangrena. Como la lesión de la pared arterial es instantánea, la finalidad del tratamiento será reducir la reacción y por tanto limitar el tamaño de la lesión. Si la aguja de venoclisis está aún colocada, servirá la administración de 5 a 10 mililitros de solución de procaína al 1% para reducir el dolor y el espasmo arterial. La heparina puede inhibir la trombosis y el bloqueo regional de los nervios simpáticos, inducirá también dilatación arterial. No se han informado secuelas permanentes y graves después de la inyección intraarterial de soluciones al 2.5% de tiopental, ni se producen con soluciones al 1% de metoxital. Para la inducción de la anestesia en un paciente adulto, el procedimiento ordinario consiste en inyectar una dosis de prueba de 50 miligramos a velocidad moderada, observar la reacción y de manera subsecuente administrar una dosis adicional de 100 a 200 miligramos durante 20 segundos.
En el individuo musculoso y robusto pueden requerirse hasta 500 miligramos para inducir la anestesia general. Si la dosis se aplica con demasiada lentitud, cabe la posibilidad de que sobrevenga una etapa de excitación. Estos movimientos excitadores son más frecuentes con el método excital. A la inversa, si se inyecta con demasiada rapidez una cantidad grande del fármaco, puede sobrevenir anestesia profunda con apnea e hipotensión. La reacción ordinaria después de una dosis elegida y administrada de manera correcta consiste en que el individuo experimenta un sabor ligero a ajo, seguido de bostezo interrumpido y a continuación sueño de aparición uniforme y rápida. Ocurre un periodo inicial y transitorio de relajación que puede ser apropiado para procedimientos muy breves, como corregir una luxación, y las vías respiratorias pueden alterarse por la plegadura hacia adentro de los tejidos blandos alrededor de la lengua y la faringe. Después de la inducción de la anestesia podrán administrarse los fármacos para conservarla. Con mayor frecuencia serán un agente de inhalación con óxido nitroso o sin este, analgésicos opioides o relajantes musculares. Para periodos breves que no son especialmente dolorosos son satisfactorias las dosis intermitentes de tiopental combinadas con óxido nitroso, en particular si se administró un analgésico de manera preoperatoria. Por lo general no deberá excederse de una dosis total de 1 gramo de tiopental si se desea evitar la recuperación prolongada. Cuanto mayor sea la dosis inicial de tiopental requerida, mayores deberán ser las dosis complementarias, incluso a pacientes de igual talla. Los sujetos que requieren una gran dosis inicial de tiopental despertarán a pesar de concentraciones plasmáticas que producirían sueño en condiciones normales. Aunque no está clara la naturaleza de esta tolerancia aguda, es importante por sus efectos en la dosificación total del fármaco que se requiere para inducir y conservar la anestesia. La recuperación después de administrar tiopental debe caracterizarse por un despertar rápido y uniforme hasta el estado total de conocimiento. Sin embargo, si hay dolor postoperatorio puede ponerse de manifiesto inquietud y deberán administrarse analgésicos. El efecto antianalgésico del tiopental en concentraciones circulantes bajas puede ser parcialmente causa de esta reacción. Con frecuencia sobrevienen escalofríos después de la operación, al generarse calor para restaurar la temperatura corporal que ha disminuido durante la anestesia y el procedimiento quirúrgico. Hay casos de hipotensión postural y los pacientes no deben moverse con demasiada precipitación. Valoración desventajas. La mayor parte de las complicaciones que conlleva el uso del tiopental son menores y se pueden evitar o volver mínimas durante el uso sensato del fármaco. Deben ser raras las inyecciones extravenosas o intraarteriales, y si se utilizan concentraciones que no pasen de 2.5%, será poco probable que produzcan lesión grave. Tos, laringoespasmo y broncoespasmo pueden ser graves en ciertos pacientes como los que experimentan aumento de la presión arterial, lesiones penetrantes del ojo, infecciones faringias, aneurismas inestables o asma. En cada uno de estos casos deberá garantizarse una anestesia adecuada antes de estimular las vías respiratorias. Hay peligro de sobredosificación si no se estiman de manera correcta las necesidades específicas de cada paciente. No se cuenta con un agente eficaz para antagonizar las acciones de los barbitúricos. Tanto el exobarbital como el metoexital producen una incidencia más alta de actividad motora durante la inducción de la anestesia. La presencia de porfiria variada sudafricana o de porfiria intermitente aguda constituye una contraindicación absoluta para el uso de barbitúricos. En estas dos formas, el tiopental y otros barbitúricos pueden precipitar una desmielización generalizada de los nervios periféricos y craneales y lesiones diseminadas por todo el sistema nervioso central, lo que culmina en dolor, debilidad y parálisis que puede poner en peligro la vida. Otros tipos de porfiria no contraindican el uso de barbitúricos. Este ha sido un motivo de confusiones. Ventajas. Las ventajas sobresalientes del tiopental son inducción rápida y placentera de la anestesia y recuperación pronta con poca excitación o vómitos subsecuentes. Tras el uso de metoexital, la recuperación del conocimiento es incluso más rápida. Estos fármacos pueden emplearse para inducir anestesia antes de administrar a otra agente, o por sí solos para brindar anestesia en caso de procedimientos breves que se acompañan de poco dolor. Los barbitúricos resultan útiles para promover el sueño ligero durante la anestesia local y regional, y para tranquilizar la excitación o controlar las convulsiones. Estado actual. Los barbitúricos de acción ultrabreve tienen un sitio importante en el campo de la anestesiología.
El tiopental sódico sigue siendo el patrón de comparación. El tiamilal es muy semejante. El metoxital es más potente y tiene un efecto un tanto más breve. Con mayor frecuencia la anestesia general se inicia con una inyección de tiopental para inducir el sueño antes de administrar los agentes que se requieren para conservar la anestesia durante el procedimiento quirúrgico.